Hola hermanos, el día de hoy, 6 de febrero del 2020, jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, así lo pidió el Papa San Juan Pablo II, que se volviese esta una memoria obligatoria para la Iglesia Universal, pues la de los 26 mártires, jesuitas, franciscanos, un montón de laicos, japoneses. Normalmente se le llama San Pablo Miki y compañeros mártires. Fíjense, en 1549 llega San Francisco Javier al Japón y empieza a convertir un montón de gente. Ya para 1597, que es la fecha del martirio, la época del martirio, bueno, realmente habían miles de cristianos en el Japón. Y uno de los shogunes, uno de los emperadores del Japón, ese era cruento en contra. Es que miraba, fíjense, a los misioneros como agentes para cambiar la cultura japonesa, para imponer el criterio del mundo occidental. Y lamentablemente muchos de los comerciantes que llegaban al Japón eran cuasi piratas, llamémosles así. Eran personas que lo único que andaban, no les importaba la fe ni nada, les importaba el comercio. Y eso va a provocar cada vez más una animadversión en contra del mundo occidental. Y entonces estos mártires son el producto de ello. Pablo Miki es el primer sacerdote japonés, fíjense, entonces por eso se le pone al frente, jesuita, sacerdote japonés jesuita. Y ahí en ese grupito está justamente también San Felipe de Jesús, del que hablábamos ayer, el protomártir mexicano. Fíjense, los capturaron, bueno, porque es que les dieron un ultimátum, ¿no? En 6 meses se tienen que ir de aquí. Y ellos se quedaron escondidos, predicándole a la gente, animando a la gente, tal vez confiando en que iba a cambiar la mentalidad de aquel shogun, pero no pasó. Y entonces el tema es que los agarraron, los maltrataron, los obligaron a ir siendo humillados de ciudad en ciudad. La intención era, lógico, que los vieran los cristianos y les diera miedo, se amedrentaran, ¿no? Les cortaron la oreja izquierda y ahí lo llevaban así, hasta que llegaron a Nagasaki. Miren que no es casualidad, ¿no? Hiroshima y Nagasaki son las dos ciudades, las diócesis originarias, digamos, de lo que es la presencia de la iglesia en el Japón. Entonces, ¿por qué fueron ahí los bombardeos? Bueno, no vamos a discutir eso, pero ahí en Nagasaki fue precisamente donde los martirizaron, los crucificaron. Parece que había un espacio de 1,5 metros entre cada uno de ellos, más o menos, y es una cosa fantástica. Hay un relato que es muy lindo, que fue la oración, y por eso también se le coloca a él, que es lo que dice San Pablo Miki en el momento de morir. Se los cuento ahorita de una sola vez. Llegado a este momento final de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro, pues, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico, y como mi Señor Jesucristo me enseñó con sus palabras y sus buenos ejemplos a perdonar a los que nos han ofendido, yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos y a todos los que han contribuido a nuestro martirio, y les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. Definitivamente los mártires, ¿verdad? Los canonizó el Beato Pío IX en 1862. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Termina el ciclo de David, dejamos de leerlo, no leemos hoy el segundo libro de Samuel, sino más bien el primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme, si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la síntesis. A mí me encanta esto, ¿no? Le dice a Salomón, sé hombre, cumple los mandamientos de la ley de Dios. Pero ¿cómo va a ser esto? La humanidad es más bien contraria a la divinidad, a lo sagrado. Eso es lo que piensan en nuestro mundo. Nada. No hay nada más deshumanizante, ¿no?, de nuestra propia vocación como seres humanos que alejarnos de Dios. O sea que por eso es el consejo que se lo da es claro. Tú cumples los mandamientos de Dios. No le da, mira, frente a tus enemigos compórtate así. Y cuando te falte dinero, haz esto. No le da ningún consejo de esos. Le dice que cumpla los mandamientos de la ley del Señor. El Evangelio, ya saben, estamos leyendo siempre el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13.
En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El primer envío misionero, qué bonito, ¿no? Señor que los manda de dos en dos, claro, vamos, cambiando de dos en dos, y además los consejos que les da: no pongan su confianza en los medios. Da igual que lo que le está diciendo David a Salomón. No le da recomendaciones de orden, qué es el que sea, económico, sino que le da, bueno, la economía de la salvación sí, pero digo, no le da ningún consejo que vaya en torno a lo meramente material, a lo pasajero, a lo caduco. Igual que en el caso, lleven, sí, sandalias, una túnica, un bastón. ¿Para qué acumular tanto? Bueno, y luego los consejos, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer? Cuando entren en una casa, yo siempre insisto en eso, el Señor nos mandó evangelizar nuestras casas. Ahí es donde nos mandó, a empezar por la familia. Quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben, no los escuchan, pues sacúdanse el polvo de los pies, pero ustedes sigan adelante. Qué bonito todo esto. Miren, Lucas, Mateo van a elaborar muchísimo más esto, pero este es el primer evangelio escrito. Yo por eso quiero invitarles el día de hoy a pensar qué oración hacemos. Bueno, la voy a hacer y después ven ustedes a ver si adivinan si se dan cuenta de qué oración y de quién la hizo, ¿no? Y en qué lugar está puesta, porque es una oración lindísima, dirigida a la Virgen María. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual es el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. ¿Verdad que estaba fácil saber de dónde viene, no? Pues sí, el Papa Francisco, la alegría del evangelio. O sea, ahí en ese documento precioso, en esa carta encíclica, está esta oración al final. A María la invocamos, para que como San Pablo Miki y sus compañeros mártires, no tengamos miedo, sino que alabemos al Señor. Y ahora, hoy, mañana, siempre podamos decir: la verdadera fe es la fe de la Iglesia Católica. He vivido católico, muero católico, quiero hasta el final de mis días servir en la Iglesia Católica. Que Dios les bendiga.